3. Hola, ¿cómo están? Espero que se encuentren súper bien. Continuamos con un capítulo más del libro de los Hechos. Ya vamos por el capítulo 16. Y aquí quisiera comenzar con una pregunta. ¿Cuál es nuestra actitud en medio de la adversidad? ¿Cómo actuamos, cómo respondemos ante una situación que nos aqueja? Y aquí es lo que vamos a aprender el día de hoy de este capítulo 16, cuando Pablo y Silas están en una situación donde realmente podían decir, Dios me abandonó, pero ahí fue donde más estuvo Dios con ellos. Así que vamos a orar para iniciar. Padre Santo, te damos gracias por este día, te damos gracias por tus bendiciones, te damos gracias porque nos acompañas, gracias por este tiempo que vamos a estar compartiendo, porque nos traes tu palabra y a través de ella podemos crecer, podemos formarnos y podemos fortalecer nuestra fe. Así que te damos gracias, te alabamos y te bendecimos y en tu nombre oramos. Amén. Como les decía, este es un capítulo súper interesante. Yo creo que es una historia bastante conocida de Pablo o de todo lo que Pablo pasó durante su ministerio. Así que voy a compartir en la pantalla para que puedan ver la presentación del día de hoy. Ok, ahí la deberían de tener. Entonces, en el capítulo anterior teníamos que Pablo y Bernabé se separan, se pelean por Marcos, que Pablo no quería ir con él, entonces se separan, Pablo se va con Silas, Bernabé se va con Marcos. Después de ahí, Pablo decide volver a los lugares donde había visitado a la gente. Y aquí esto es importante, no fue solamente que fue, les habló, sino que parte del discipulado que hacía Pablo con la gente era darle ese seguimiento, a ver si seguían manteniéndose firme en la fe, si todavía sus convicciones estaban firmes, si todo lo que ellos habían experimentado todavía seguía en sus corazones. Y por último, entonces, como les decía, se lleva a Silas. Ok, y aquí vamos entonces a empezar en el capítulo 16. Y dice así. Vamos a ver aquí. Ahí les acabo de poner un mapa donde ustedes van a ver todo el viaje, todo este segundo viaje misionero de Pablo. Como vieron, es mucho más extenso que el viaje anterior. Aquí va a tomarle muchísimo más tiempo, va a visitar muchas más ciudades, pero también se va a encontrar con otras culturas, con otros pensamientos. Entonces, ahora sí, entremos en capítulo 16, versículo 1. Y dice así. Después llegó a Derbe y a Listra, aquí está hablando de Pablo y Silas. Ahí había allí cierto discípulo llamado Timoteo. Aquí aparece el famoso Timoteo, donde le hemos leído las cartas a Timoteo que Pablo después le escribe. Dice que era hijo de una mujer judía, creyente, pero de padre griego. Y daban buen testimonio de él los hermanos que estaban en Listra y en Iconio. Quiso Pablo que este fuera con él y tomándolo lo circuncidó por causa de los judíos que había en aquellos lugares. Pues todos sabían que para pasar por las ciudades les comunicaban las decisiones que habían acordado los apóstoles y los ancianos que estaban en Jerusalén para que las guardaran. Así que las iglesias eran animadas en la fe y aumentaban su número cada día. Aquí vamos a ver que van a pasar diferentes cosas interesantes. La primera es que está Pablo, está Silas, están en Listra y se encuentran que dice que era de judía, pero de padre griego. Y parece ser que esto era un conflicto. ¿Por qué? Porque no era puramente judío. Entonces esto hacía a Timoteo un gentil. Y los demás judíos, a pesar de otras personas en la comunidad, lo respetaban y decían que era una persona buena, pero para los judíos no podía ser que era un gentil porque su padre era griego. Vean que lo repite inclusive 2 veces. ¿Okay? Entonces dice que nació en Listra y llega a convertirse en alguien importante para Pablo. Entonces aquí vemos también algo que Timoteo no había hecho y por eso no lo podían considerar como alguien de autoridad, y era que no estaba circuncidado. Recordemos que la circuncisión se daba a los 8 días de nacidos según la tradición judía. Timoteo no nos dice qué edad tiene, pero algunos dicen que era joven, y más por lo que dice que ninguno tenga en poco tu juventud, y le dice Pablo en una de sus cartas, no había sido circuncidado. O sea, no cumplía con parte del rito que los judíos habían puesto o seguían en sus tradiciones.
Entonces, Pablo dice que los circuncida, pero aquí hay una gran pregunta. ¿Por qué, si ya antes venían y decían, bueno, es que ya no es necesario que los circunciden, ¿verdad?, a los gentiles, sino nada más que se abstengan de algunas cosas? ¿Por qué Pablo sí circuncidó a Timoteo? ¿Okay? Y aquí era porque Timoteo iba a ocupar un cargo de autoridad dentro del pueblo judío, pero también dentro de los gentiles. Entonces, no solamente tenían que verlo como autoridad los gentiles, sino que también tenían que verlo como autoridad los judíos. Por eso es Pablo circuncida a Timoteo. Para ninguno de los judíos, porque que a causa de los judíos, a causa de los judíos, no a causa de los gentiles. Entonces, para que los judíos que se fueran encontrando en el pueblo como alguien de autoridad y lo tomaran en serio, a pesar de ser madre judía y padre griego, lo que han ya eso era suficiente. Entonces, por eso es que Pablo lo hace a pesar de lo que ya sabes. Porque también vean que dice que después seguían caminando, ubicando todo aquello que habían acordado los ancianos y los apóstoles en Jerusalén hacia los gentiles. Entonces, interesante. Timoteo iba a servir al reino de los cielos. Todos los otros gentiles eran seguidores. Quiere decir que muchas veces cuando nos convertimos en alguien que sirve, hay cosas que tenemos que dejar, aún más que los siguen a Cristo, ¿verdad? A veces seguir a Cristo estamos ahí, estamos en esa lucha, pero cuando queremos servir, hay ciertas cosas que nosotros tenemos que dejar que nos va a ser diferentes de aquellos que lo siguen, ¿verdad? Como servidores, tenemos que cambiar nuestro comportamiento, tenemos que cambiar muchas cosas porque nos vamos a convertir en referentes de cómo es alguien que sigue a Cristo. Y esto siempre se lo digo a los nuevos servidores. Yo estoy a cargo de todo el proceso de servidores, junto con otro compañero, y les damos una capacitación acerca del servicio y siempre les decimos eso. Servir va a requerir un nuevo nivel. Servir va a requerir nuevos sacrificios. Servir va a requerir nuevos cambios. No podemos servir tal y como somos. Tenemos que transformarnos para poder convertirnos en buenos referentes de alguien que sigue a Cristo. Entonces, resulta ser que, como les decía, ya todo esto había cambiado. Es que predicaban en Jerusalén, de lo que habían acordado en Jerusalén, que era, y esto lo encontramos en Hechos 15, les dijeron a los gentiles, nada más que se abstengan de sacrificar ídolos, se abstengan de sangre, o sea, de cualquier rito o de beber sangre, abstenerse de comer animales que no fueran desangrados. Para los judíos tenían que primero ser desangrados antes de ser consumidos, y después abstenerse de fornicación. Estas eran las 4 cosas que les estaban pidiendo a estos gentiles que se estaban convirtiendo para ser parte de la iglesia de Cristo. Y aquí vuelvo a recordar, una cosa era ser parte de la comunidad judía, de la tradición judía, del pueblo judío, y otra de la iglesia cristiana que se estaba formando. El hecho de que aceptaran a Cristo no quiere decir que ya eran judíos, ¿ok? Entonces las tradiciones eran diferentes. Seguimos leyendo en Hechos 16, del 6 al 10. Y aquí va a haber otro cambio interesante. Pongan atención a ver si lo captan antes. Atravesando Frigia y la provincia de Galacia, les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu no se lo permitió. Entonces, pasando junto a Misia, descendieron a Troas. Una noche, Pablo tuvo una visión. Un varón macedonio estaba en pie, rogándole y diciéndole: pasa a Macedonia y ayúdanos. Cuando vio la visión, enseguida procuramos partir para Macedonia, dando por cierto que nos llamaba para que les anunciáramos el evangelio. Entonces, ¿pudieron captar algo ahí interesante? Ahorita se los comunico. Entonces, dice que fueron a Frigia, luego fueron a Galacia. Después dice que iban a ir a Asia y el Espíritu no los dejó. Por algo no los había dejado. Y dice que iban a Misia e intentaron ir a Bitinia. Bitinia era un antiguo reino localizado al noreste de Asia Menor
y al suroeste del Mar Negro. Fue fundado por ahí el año 264 antes de Cristo, pero tenía 26 tribus totalmente guerreras. Eran tribus muy bélicas. Entonces, no, seguro el Espíritu Santo dijo, mejor ahí no entren todavía. Dice que inclusive habían sido conquistadas por Grecia, ¿verdad? Por Alejandro Magno, y después fueron conquistadas por Roma. También ahí menciona Troas, ¿verdad? Que cuando están en Troas es la aparición de este hombre macedonio. Dice que es una región costera de Misia, que también queda en Asia Menor, ¿verdad? Es actualmente lo que es Turquía. Entonces, ubiquémonos de que Pablo, Silas y Timoteo están en lo que actualmente sería Turquía. ¿Ok? Y Macedonia fue una ciudad al norte de Grecia, casi, ¿verdad? Es la primera ciudad que se van a encontrar cuando van en su camino a Grecia, donde tomó gran importancia la gobernación de Filipo II, que era padre de Alejandro Magno. Entonces era una ciudad, Macedonia, una ciudad bastante importante, ¿ok? Ahí había estado Filipo, el padre de Alejandro Magno. ¿Ok? Entonces, aquí viene el detalle interesante que les he estado mencionando. No sé si lo notaron, pero voy a devolverme un poco. Dice, les fue prohibido cuando llegaron, entonces pasando junto a Misia, descendieron, hasta ahí va todo bien, ¿verdad? O va bien, pero vean en el 10, dice, cuando vio la visión enseguida procuramos. Vean cómo cambia la forma en que habla, la forma en que se refiere. Ya no es ellos, ahora es nosotros. Entonces, la gran pregunta es, ¿quién se está involucrando en este nuevo viaje? ¿Ya lo descubrieron? Por supuesto, Lucas. Entonces, ahora el equipo ya no son solo 3 personas, sino que son 4 personas. Pablo, Silas, Timoteo y Lucas comenzará a viajar con ellos. Lucas va a ser parte activa de la historia. Durante todos estos capítulos, él venía contando, narrando lo que había investigado, lo que había visto, lo que le habían contado, pero ahorita él va a empezar a relatar lo que él también va a vivir. Ok, entonces a partir de aquí vamos a ver cómo en algunos momentos entra, sale, pero Lucas va a ser parte activo de esta historia. Y aquí viene una historia impresionante. Por eso aquí, como les decía, también pongan mucha atención. Y si tuviéramos como que ponerle un nombre es ¿cómo soy en adversidad? ¿Cómo me enfrento a la adversidad? ¿Qué pienso? ¿Qué siento ante la adversidad? Entonces vamos a leer Hechos 16 del 11 al 15. Dice, zarpando pues de Troas, navegamos, ahí va Lucas, directamente a Samotracia, al día siguiente a Neápolis, y de ahí llegaron a Filipos, ¿ok? Llegaron a esta ciudad de Filipos, que es donde después Pablo escribe a los filipenses, que es la primera ciudad de la provincia de Macedonia. Recuerden que el hombre macedonio se le apareció y le dijo que fueran ahí para que les enseñara, para que les predicara. Entonces llegaron a Filipos, que es una parte de la provincia de Macedonia y una colonia. Estuvimos en aquella ciudad algunos días. Un sábado, cuando salimos fuera de la puerta junto al río donde solía hacerse la oración, esto es importante y vamos a retomarlo, nos sentamos y hablamos a las mujeres que se habían reunido. Entonces, una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo. El Señor le abrió el corazón para que estuviera atenta a lo que Pablo decía. Y cuando fue bautizada junto a su familia, nos rogó diciendo, si habéis juzgado que yo sea fiel al Señor, hospedaos en mi casa, y nos obligó a quedarnos. Entonces, están en Macedonia y dice que un sábado van ahí y llegan a la puerta donde se acostumbraba a hacer la oración. Esto ya lo habíamos hablado en otros capítulos. Y resulta ser que los judíos habían dividido las horas del día en las horas en las cuales tenían que orar. Y habían ciertas horas específicas. Ya lo habíamos visto cuando descendió el Espíritu Santo, ¿verdad? Que dijo, no, suave, no estamos ebrios. Es apenas la hora novena. Después dijo, era la hora tercia, era en Hechos 2.15.
¿verdad? Y entonces habían diferentes horas. Entonces estaban las matinés, que eran antes del amanecer, laudes al amanecer, prima, que era la primera hora, como por ahí a las 6 de la mañana, la hora tercia, que era a las 9 de la mañana, que ese es cuando desciende el Espíritu Santo, Hechos 2:15, pero dice, no, pues no estamos ebrios, porque apenas son las 9 de la mañana, la hora sexta, que era mediodía, la hora novena, o la nona, que eran las 3 p.m., que también eso ya lo habíamos visto en otro capítulo, las vísperas, que era después de las 6, y las completas, que era a las 9 de la noche. Entonces, estaban en una puerta, llegaron a una puerta donde la gente acostumbraba a ir a hacer la oración ahí. Y resulta ser que habían varias mujeres en esos lugares. Es curioso cómo en muchas de estas ciudades que van a estar visitando Pablo con sus amigos, las mujeres tienen un papel muy importante. Inclusive en varios se les va a denominar como mujeres de autoridad. Todo lo que era el lado donde estaba Jerusalén y todo, había mucho patriarcado. Pero en el lado griego también se le daba mucho poder a la mujer y había también matriarcado. Entonces, esto es algo que va a contrastar en la cultura. Entonces dice que se encuentran a esta mujer y dice que Dios le abre el corazón. Ella ya seguía a Dios. Ella ya seguía las tradiciones muy posiblemente judías, pero nunca había escuchado hablar de Jesús. Entonces, resulta ser que pone atención y se queda escuchando y, y le llama la atención, le fascina lo que está diciendo. Y no solamente eso, sino que dice, yo quiero nacer de nuevo, yo quiero bautizarme. Entonces dice que no solamente se bautiza a ella, sino toda su familia. Y aquí vamos a ver cómo una persona puede llevar no solamente a esa persona, a su vida, a los pies de Cristo, sino a su familia. Esta va a ser una de las dos veces que vamos a ver en este capítulo. Ya lo habíamos visto una tercera vez o una primera vez, que fue cuando Cornelio llegó, llamó a Pedro y Cornelio trajo a toda su familia para que escuchara la palabra de Dios y todos fueron bautizados por el Espíritu y todos fueron bautizados en agua. Ahora está esta mujer que está escuchando la palabra de Dios, que está escuchando acerca de Jesús, le llama la atención, ella quiere conocer más, ella quiere aceptar al Señor Jesús en su corazón, pero no solamente ella, sino también su familia. Y dice que todos fueron bautizados. Y les dijo, por favor, hospédense en mi casa. Dice casi que los obligó a hospedarse en su casa. Entonces, están ahí en la casa de Lidia y sucede también algo interesante. Vamos a ver cómo Satanás también puede utilizar personas que creemos que están de nuestro lado, pero no necesariamente lo están. Y ahí tenemos que tener cuidado y tenemos que tener el discernimiento para que nos lo pueda dar. Hechos 16:16. Y dice así. Aconteció que mientras íbamos, o sea, estaban en uno de esos momentos que tenían que ir a orar, y iban caminando hacia ese lugar para orar. Nos encuentra una muchacha que tiene espíritu de adivinación, la cual ganancias usamos adivinando. Entonces los empieza a perseguir a alguien que era una divina, tenía un espíritu de una esclava, y sus amos ganaban dinero sacando provecho de esa adivinación. Esta siguiendo a Pablo ya nos olvidaba. Estos hombres son siervos de Dios, el camino de salvación. Hasta ahí todos podríamos decir muy bien, sí, es lo que ella está diciendo. En realidad estaba diciendo verdad. Ella estaba diciendo, estos son hombres, son siervos de Dios Altísimo. Ellos os anuncian el camino de la salvación. No había nada incierto, todo era verdad. El problema era quién lo estaba diciendo. No lo estaba diciendo alguien que seguía a Cristo. Lo estaba diciendo alguien que tenía un espíritu de adivinación y que en su vida era guiada por Satanás. Entonces tenemos que tener cuidado cuando escuchamos palabras de verdad de personas. Ya quién sí, quién no. Aquí el único consejo que le puedo dar es estudie la palabra. Para que cuando usted escucha a quien sea, inclusive
mucho inclusive de lo que yo digo, de lo que yo enseño, usted debería cuestionarlo contra la palabra. Y usted puede llegar y decir, no, eso no dice la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque aquí vemos a una persona que habla la palabra de Dios, pero su comportamiento no es el que nos dice la palabra de Dios. Y ahí es donde uno puede contrastar, ahí es donde uno puede decir, suave, me dice esto, pero no se comporta como la palabra de Dios. Dice que nos tenemos que comportar. Es un indicio de a quién tenemos que escuchar o a quién tenemos que seguir. No solamente cuando habla la palabra de Dios, sino también cuando se comporta y cuando es ejemplo y cuando su vida es completa integralmente la palabra de Dios, ¿ok? Entonces, ella estaba diciendo bien, ¿verdad? Y todo el mundo podría decir, esta es una gran fan de esto. Es un fan, no tan fan. Porque era un una fanática de eso. ¿Por qué? Porque si llegaban y la veían con ellos, pueden decir, mira, esta mujer que es adivina y que los sigue a ellos y ellos no le dicen nada, quiere decir que está bien. Quiere decir que ellos la aprueban. Entonces, esto le iba a dar más publicidad para que la gente llegara a consultarlos y de esta forma sus amos sacaran más dinero. Entonces, dice que en el versículo 18, esto lo hizo por muchos días, hasta que Pablo, ya obstinado, desagradando a Pablo, se volvió y le dijo al espíritu, vean que le dijo al espíritu, no le dijo a la persona, no agarró a la muchacha y le empezó a feo, ni le empezó, no, habló a quien estaba controlando la vida de esa muchacha, que era ese espíritu. Por eso la Biblia dice que nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra principados y potestades. Dice, te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella. Y salió en aquella misma hora. La adivinación era algo prohibido por Dios desde los tiempos de Moisés. Si nos vamos a Levíticos 20, 26, 27, dice, habéis pues de serme santos porque yo Jehová soy santo. Y os he apartado de los pueblos para que sean Dios los separó. El hombre a quien tuviera espíritu pitónico o de adivinación, es lo mismo, han de ser muertos, los apedrearán con piedras su sangre sobre ellos. Entonces, aquí Dios les estaba diciendo, cualquier hombre, cualquier mujer que vaya y que traiga un espíritu de adivinación, debe ser muerto. ¿Por qué? Porque ese espíritu de adivinación, si se deja, esa persona, si se deja en el pueblo, va a empezar a crecer como una matita, como una hierba, que va a ir tratando de absorber los nutrientes de todo y cuando se da cuenta, ha envuelto toda la mata. ¿Ok? Entonces, por eso Dios decía, hay que cortar a esa persona, porque esa persona va a, a desviar la atención del verdadero. ¿Okay? Entonces, yo conozco gente que es cristiana o dice ser cristiana y va donde adivinos para que le digan qué va a pasar. O inclusive, hay veces, hay personas que a uno le preguntan, mira, ¿qué esto? ¿Qué piensas vos? ¿O qué crees que debería ser? Pero no lo consultan, no lo hacen como un consejo, sino como casi una adivinación. ¿Verdad? Hay gente que dice, mira, quiero que conozcas a alguien para que digas sí o si no, pues es mi pareja. Y uno dice, ok, pero no tengo una bolita de cristal para poder llegar y decir, sí, esta va a ser el hombre o esta va a ser la mujer con la cual te vas a casar y vas... No. Entonces, tenemos que tener cuidado también. Es pedir un consejo y otra cosa es pedir que nos adivinen algo. ¿Ok? Entonces, tenemos que tener cuidado. Y en todo lado van a haber estas personas. Por eso les digo, tenemos que tener cuidado con quién hablamos, a quién pedimos consejo. Antes de hacerlo, realmente creo que debemos un tiempo para conocer a la persona que se comporta. La palabra dice que se comporta sin la religiosidad, practicando la religiosidad, sino según como Cristo nos muestra que Él es y que Él era. ¿Ok? Entonces, resulta ser que eso no le gustó mucho a los amos de esta esclava. ¿Por qué? Porque al ya no tener este espíritu de adivinación, ya no podían sacarle dinero, ya no podían lucrar con esto. Y entonces dice en el 19,
Pero al ver sus amos que había salido la esperanza de su ganancia, pedieron a Pablo y a Silas y los trajeron al foro ante las autoridades y los arrestaron. Los presentaron a los magistrados y dijeron, estos hombres, siendo judíos, alborotan esta ciudad, son judíos que están alborotando esta ciudad que es de ellos. Y dicen que no es lícito recibir así, pues somos romanos. Entonces ellos apelaron a que Pablo y Silas estaban haciendo algo alborotando la cultura o la tradición romana, no judía. Entonces se agolpó el pueblo contra ellos y los magistrados, rasgándole las ropas, ordenaron azotarlos con varas. Después de haberlos azotado mucho, los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardara con seguridad, el cual al recibir esta orden los metió en el calabozo de más adentro y les aseguró los pies en un cepo. ¿Okay? Un cepo es una estructura de madera donde les ponían los pies con candado para que no se pudieran levantar. ¿Okay? Entonces, aquí vamos a ver algo impresionante. Estos hombres, los arrestan, entonces les quitan la ropa, los azotan, los golpean, los mandan a la cárcel y los ponen en un cepo en el calabozo más oscuro que pueda existir. ¿Ha estado usted en una situación similar? ¿O se ha sentido en una situación similar donde está en el calabozo más oscuro, donde posiblemente dice no hay salida, donde se ha sentido que lo han azotado, donde lo han insultado, donde lo han escupido, donde hay cosas que usted se siente mal y está ahí encerrado? A todos nos ha pasado, todos nos dio así en algún momento. Pero aquí es donde viene la diferencia de enfrentar una situación con Dios a enfrentar esa misma situación sin Dios. ¿Por qué? Porque si estamos sin Dios, ese es el fin. Si estamos sin Dios, ahí es donde va a terminar nuestra vida. Ahí es donde las cosas se van a ver cada vez más oscuras. Pero cuando estamos con Dios, vean que es la misma situación, pero cuando estamos con Dios, Dios actúa. ¿Okay? Entonces dice que los amarraron. Aquí vuelve a cambiar la historia o la narrativa y ya no es Lucas contando cómo los metieron a la cárcel, sino como a Pablo y a Silas lo metieron a la cárcel. Esto quiere decir que a Lucas y a Timoteo no los apresaron. Ellos estaban afuera. Entonces, dice que en vez de ver la situación y de sentirse mal y decir, Señor, ¿por qué a mí? Señor, pero si yo estoy haciendo tu obra. Señor, pero es que no es justo. Vean la actitud de Pablo y Silas. Dice, pero a medianoche, versículo 25, orando Pablo y Silas. Ok, aquí viene lo primero, orando, no lamentándose, no quejándose, orando. Cantaban himnos a Dios. O sea, para que alguien llegue a cantar himnos a Dios, es porque su espíritu está alegre. Es porque su espíritu no ha sido quebrado. Es porque su espíritu está fuerte, pero está fuerte con el Señor. Entonces, vean aquí, nos da dos herramientas súper útiles. Una, en medio de toda adversidad, primero hay que orar y después dice, cantaban himnos a Dios. Y estos eran himnos de alabanza, himnos de alegría, himnos de gloria a Dios. Y los presos lo oían, no estaban, ellos estaban encerrados, pero había otros presos. Muchas veces cuando nosotros estamos en una situación, lo que hacemos es que nos encerramos en la casa, nos encerramos en el cuarto, nos encerramos en nosotros mismos y todo sucede en nuestra cabeza. Dice que la gente los oía. La gente, yo imagino que los otros presos decían, pero ¿cómo estos están cantando? ¿Cómo estos están diciendo? ¿Cómo estos están alabando a Dios con todo si estamos aquí? Y ahí fue donde ellos pudieron ver una actitud diferente en medio de una adversidad. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Entonces, aquí va también a suceder algo impresionante.
Viene un terremoto y seguro dijeron, genial, aquí Dios ya nos va a sacar. Dice que se abrieron las cárceles y se les cayeron las cadenas, pero en vez de salir huyendo, se quedaron ahí. Y no es la primera vez que Dios hace algo sobrenatural para sacar a uno de los suyos de la cárcel. Si vemos en Hechos 5, 19 al 25, un ángel saca de la cárcel a Pedro y a los apóstoles. ¿Se acuerdan de esta? En Hechos 12, 4 al 11, un ángel saca a Pedro de la cárcel y lo libra de la muerte. Si no se acuerdan de estas dos, pueden ir a leerlo. Hechos 5 y Hechos 12. Dice que estas dos veces el ángel los sacó de la cárcel. Cuando se dieron cuenta estaban afuera de la cárcel. Pero en este caso, Pablo y Silas, sucedió esto y nadie los fue a sacar. Se cayeron las cadenas, se abrieron las puertas, pero no hubo un ángel que los sacara. ¿Por qué? Porque había un propósito. Y aquí también tenemos que tener algo en cuenta. Muchas veces o algunas veces, la adversidad no es para que usted y yo aprendamos. La adversidad es una oportunidad para Dios bendecir a alguien más. A veces creemos que la adversidad es porque algo me pasó a mí, algo hice mal, ¿por qué es que a mí me pasa esto? Pero es que tal vez es algo que el Señor está usando en su vida para que otra persona u otras personas puedan ser impactadas, que fue lo que pasó aquí. Hechos 16, 27 al 31. Se despertó el carcelero. Al ver abiertas las puertas de la cárcel, sacó su espada, pero no era para ir a ver qué había pasado y se iba a matar. ¿Por qué? Porque él sabía que en el momento en que llegaran las autoridades y encontraran que no haya nadie, lo iban a matar. Entonces dijo, mejor aquí me mato yo primero, pensando que los presos habían huido. Pero Pablo le gritó, no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí, ninguno se había ido. ¿Cuántas veces nosotros vemos que se abre eso, se abre y creemos que es la oportunidad para salir corriendo, para salir yo de mi situación? Pero muchas veces, como les digo, esa situación no es para nosotros, el milagro no es para nosotros, la transformación no es para nosotros, porque dice, ¿por qué estoy pasando esto si ya yo lo había superado? Porque tal vez a través de eso alguien más lo va a superar. ¿Okay? Y Pablo y Silas tenían la capacidad, tenían la mentalidad, tenían el espíritu para superarlo. Muchas veces nosotros tenemos en nosotros, viene la adversidad y, y eso lo que hace es que nos hace pagas, creyendo que hicimos algo mal. Pero más bien deberíamos decir, ya yo superé esto, tengo las herramientas, el Señor va a utilizar esto por alguna razón. Entonces dice, él entonces se precipitó adentro y temblando se postró a los pies de Pablo y Silas. Los sacó y le dijo, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? El milagro no era sacarlos de la cárcel. El milagro no era que se abrieran las puertas. No era que cayeran las cadenas. El milagro era poder llegar a esa cárcel tan profunda, tan oscura, en el medio de todo eso, para poder llegarle al carcelero y a su familia, para que el carcelero conociera, quisiera saber del amor de Jesús en su vida. Y dice, ¿qué debo hacer para ser salvo? Y ellos dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Aquí hay algo también interesante. No es solamente que cuando yo creo, ya por asociación, mi familia ya cree. Porque le dice, si crees tú, serás salvo tú y toda tu casa. Y a veces creemos que cuando ya yo acepto al Señor, entonces toda mi familia es salva. No. Tenemos que esta parte es un asunto personal, Dios y yo. Entonces, no es porque ya yo soy salvo, mi hijo, mi esposa, mi papá, mis hermanos van a ser salvos. No, eso no es lo que quiere decir. Lo que quiere decir es que a través mío yo voy a llevar a Jesús a sus vidas. Y esto fue lo que hizo el carcelero. Recordemos que también esto ya había pasado en Hechos 11:14, cuando estaba Cornelio, el espíritu o el ángel le dice a Cornelio, le dice, él te hará saber, refiriéndose a Pedro, él te hará saber palabras por las cuales serás salvo tú y tu casa. Cuando llegó Pedro donde Cornelio había reunido a sus amigos y a su familia. No se lo quedó para él solo. ¿Cuántas veces nosotros
escuchamos mensajes y lo guardamos para nosotros, en vez de llegar y llevar a los que están a nuestro alrededor a ese mensaje. Grupos Paz. Tenemos una cantidad de grupos Paz. Es lindísimo, es impresionante todo lo que hace a través de sus grupos Paz. Pero ¿a cuántas personas usted ha llevado a un grupo Paz? ¿O cuántos de ustedes tienen un grupo Paz donde puedan llevar a su familia o a sus amigos? Usted tal vez conoce el mensaje de Jesucristo, usted tal vez sabe y ha experimentado el amor de Dios, pero usted no está llevando a su familia para que también sean salvos. Entonces, los grupos Paz es una gran forma de llevar a otros a los pies de Cristo. Así que ahí le dejo para que ojalá vaya a un grupo Paz, lleve a su familia a un grupo Paz, o usted haga un grupo Paz donde lleve a toda su gente a ese grupo Paz. Seguimos leyendo. Hechos 16, del 32 al 34. Y le hablaron la palabra del Señor a él, ¿ok? Y a todos los que estaban en su casa. Quiere decir que los sacaron de la cárcel. Y dijo, usted tiene que ir a donde mi familia. Usted tiene que ir y hablar lo mismo que me está diciendo a mí. Yo quiero que toda mi familia lo escuche. Y los llevaron. Dice que entonces le hablaron la palabra a él y a todos los de su casa. Él tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas y enseguida se bautizó con todos los suyos. Recordemos que Lida escuchó la palabra de Dios, una mujer creyente del Señor, pero escuchó el mensaje de Jesucristo y ella dijo, yo conozco, pero quiero una nueva vida, quiero conocer a Jesucristo. Y no solamente ella, sino que fue toda su casa los que se bautizaron. Aquí tenemos a este carcelero que escuchó y vio el poder de Dios y dijo, ¿qué necesito yo para ser salvo? Le hablaron de Jesucristo, pero no solo a él, sino a toda su casa. Se bautizó él y se bautizó toda su casa. ¿Por qué? Porque él fue el medio por el cual la palabra de Dios llegó a su casa. Dice, luego los llevó a su casa, les puso la mesa y se regocijó con toda su casa de haber creído. ¿Okay? Entonces, aquí hubo una gran celebración. ¿Cuál es el propósito de que Pablo y Silas fueran arrestados? No fue para probar Pablo y a Silas, no fue para probar la fe. Sí, tal vez ahí podemos tener estas dos enseñanzas. ¿Cuál es mi actitud ante una adversidad? ¿Ok? Cantar, estar orando, estar alabando, porque sé que el Señor va a hacer un milagro. Pero también tenemos este otro aprendizaje. ¿Para qué está usando Dios esta adversidad en mi vida para matar la vida de otros? Sigue diciendo en Hechos 16, 35, 37. Cuando fue de día, los magistrados enviaron guardias a decir, suelta a esos hombres, que ya habían pasado una noche, ya habían escarmentado, suéltenlos. El carcelero hizo saber estas palabras a Pablo y le dijo, Pablo, ya los van a soltar, ¿verdad? Bueno, pero vean la actitud de Pablo. Pablo dijo, suave, suave. Aquí la justicia es de Dios, no mía. Seguro Pablo estaba enojado. Pablo dijo, pero ¿saben qué? La justicia va a ser de Dios. Los magistrados, dice Pablo, han mandado a decir que se os suelte. Así que ahora salid y marchaos en paz. ¿Verdad? Eso fue lo que les dijeron. Pero Pablo le dijo, después de azotarnos públicamente, sin sentencia judicial y siendo ciudadanos romanos, nos echaron en la cárcel. Y aquí Pablo va a sacar una carta interesante, que la va a sacar varias veces. Su ciudadanía romana. Pablo dijo, a ver, me azotaron, me insultaron, me metieron en la cárcel, siendo yo romano. Aquí Pablo no quiso decir, y yo siendo hijo de Dios, y yo aquí, no, él dijo, a ver, vámonos, quieren hablar de justicia, quieren hablar de lo correcto, ok, yo soy ciudadano romano. Resulta ser que un ciudadano romano no podía ser azotado. Un ciudadano romano no podía ser encarcelado sin un juicio justo. Esto era lo que decían las leyes romanas. Y aquel que lo hiciera podía traer muerte a su vida. Entonces, dice, siendo ciudadano romano, nos echaron en la cárcel y ahora nos liberan encubiertamente. No, 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 suave, suave. Por cierto, que vengan ellos mismos a sacarnos. Y aquí Pablo estaba confiando
en que el Dios que los había sacado los iba a sacar de otra forma, con la cabeza en alto. Los iba a sacar con el orgullo, los iba a sacar no como delincuentes, los sacaron como gente de bien, gente de autoridad. Isaías 54:17 dice, ningún arma forjada contra ti prosperará, y tú condenarás toda lengua que se levante contra ti en el juicio. Esta es la herencia de los siervos de Jehová, su salvación de mí vendrá, dice Jehová. Y esta era la palabra que seguro Pablo estaba ahí aferrándose. Entonces, ya para ir terminando, Hechos 16:38 dice, los guardias hicieron saber estas palabras a los magistrados, los cuales tuvieron miedo al oír que eran romanos. Por eso les digo, era un delito grave azotar y encerrar sin un juicio justo. Fueron y se excusaron, les pidieron perdón, dijeron, Pablo, sí, no sabíamos, discúlpenos. Dice que se fueron y les pidieron que salieran de la ciudad. Entonces, saliendo de la cárcel, entraron a la casa de Lidia y habiendo visto a los hermanos, los consolaron y se fueron. Y aquí termina este capítulo con, yo creo que una de las mejores enseñanzas, y cada vez esto se va poniendo mejor y cada vez el Señor nos va mostrando más cosas. Pero realmente aquí 3 cosas importantes. Una, tengamos cuidado a quien escuchamos a pesar de lo que esté diciendo. Valoremos contra la palabra de Dios la vida de las personas, sin religiosidad. Después, la actitud en medio de una adversidad. Dice que Pablo y Silas oraban y cantaban a Dios en medio de lo que estaba pasando. Y Dios hizo un milagro. Pero también entendamos de que muchas veces Dios va a utilizar estos milagros para llevar su mensaje a otras personas. Así que creo que tenemos bastante por pensar, creo que tenemos bastante por meditar en nuestra vida, a ver cómo estamos nosotros contra esto. Entonces, continuamos la próxima semana con el capítulo 17 para que se lo vayan leyendo. Si tienen alguna pregunta durante la semana sobre este capítulo, pueden ponerla ahí en el Facebook de Academia Paz. La voy a estar contestando. Así que vamos a orar para ir terminando. Padre Santo, te damos gracias por este día, te damos gracias por todo lo que nos has permitido aprender el día de hoy, porque realmente tu palabra trae visión, abre nuestra mente, abre nuestro entendimiento, también porque nos da esa fe y esa esperanza de que en medio de toda adversidad tenemos que estar gozosos, porque tu espíritu y tu poder se va a manifestar ahí, Padre. Pero también te pedimos para que en medio de cualquier adversidad podamos entender que otras personas van a poder verte en medio de esa situación y van a querer conocerte. Así que te damos gracias, Señor, te alabamos y te bendecimos y en tu nombre oramos. Amén. Así que muchas gracias por estar el día de hoy. Pongan un hola, pongan un like para saber que están por ahí y nos vemos la próxima semana. Hasta luego.